¡Viva Jesús! Sor María del Sagrado Corazón. 1825 a 1903. Fundadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Capítulo 7. Los billetes celadores y el manual. A fines del año 1864, a petición de Monseñor de Langalegui, la venerable fundadora redactó también una noticia histórica para dar a conocer la Guardia de Honor, lo cual fue para ella ocasión de nuevos trabajos y sufrimientos. El escrito apareció por fin. Era un modesto bosquejo de 48 páginas, en el que la autora describía a grandes rasgos la fisonomía de la obra. Se hizo una tirada de 2000 ejemplares, mas como a pesar de su concisión respondía a una necesidad real, hubo que pensar en una segunda edición, pocos meses después. De este folleto se formó al cabo de pocos años el Manual de la Guardia de Honor, del que también se han hecho numerosas ediciones. Sor María del Sagrado Corazón puso en la redacción de estas obras todo el cuidado y esmero de que era capaz, aprovechándose al propio tiempo de las luces y consejos que le venían de algunos colaboradores entusiastas de la Guardia de Honor. Como se ve, no permanecía inactiva en su retiro. Trabajaba constantemente y sufría cosa más preciosa, aún a los ojos de Dios, que la hacía asegurar la propagación de la Guardia de Honor por medio de pruebas de otro género. Cierto es que el amor, aquí abajo, no vive sin dolor, y ella amaba demasiado a Jesús para no tener que sufrir terriblemente en su cuerpo y en su espíritu. Sufrió en su cuerpo, su salud, gravemente comprometida desde el tiempo de su noviciado, nunca fue completa. Muchas veces durante el año se recrudecía la enfermedad, poniendo en alarma a los que la rodeaban, pero una vez pasada la crisis, volvía a sus ocupaciones habituales, luchando entre la vida y la muerte, pudiendo repetir con San Pablo: «Lo puedo todo en aquel que me fortalece». En marzo de 1886 se agravó notablemente la enfermedad hasta ponerla a las puertas de la muerte. Los médicos habían perdido ya toda esperanza y aguardaban de un momento a otro el desenlace fatal. Mas he aquí que en medio de su profunda estupefacción, la agonizante recobra la salud. Su enfermedad no era para morir, sino para dar más gloria al Sagrado Corazón. Conocedora de los designios de Dios, Sor María del Sagrado Corazón, durante su convalecencia, escribía estas líneas a una amiga suya, el 27 de abril de 1886. Conozco perfectamente que la vida no se me ha dado más que para trabajar a honra y gloria de mi Dios y en la extensión del reino del Sagrado Corazón. Amarle, hacerle amar o morir, esa es mi divisa. Una vez restablecida, Sor María del Sagrado Corazón volvió a su trabajo sin dejar la enfermería, situada en el primer piso, precisamente encima de la cocina. La habitación que ella ocupaba era ampliamente iluminada al mediodía por dos grandes ventanas casi yuxtapuestas, pero estas ventajas, apreciables durante los fríos del invierno, se convertían en inconvenientes serios en los calores del verano. La celda de la pobre hermana resultaba entonces una estufa. A pesar de todo, jamás intentó abandonar aquel local, por molesta que fuese la temperatura. ¿Qué le importaban estos accidentes exteriores? Tenía habitualmente su pensamiento allí,
donde estaba su tesoro, a 1000 leguas de la tierra, como lo confesaba ella ingenuamente. Y si las hermanas enfermeras no hubiesen tenido cuidado de vigilarla, le hubiesen faltado las cosas más precisas, sin quejarse ella de nada. Mucho más que en su cuerpo, tuvo que sufrir ella en su corazón y en su espíritu. Dios rompió uno por uno los lazos tan dulces y tan fuertes a la vez que la unían a sus numerosos amigos. El año 1867 fue para ella, bajo este aspecto, particularmente doloroso. Fue señalado desde luego por la muerte de Matilde de Neudonkel, la primera celadora para toda la Bélgica. Su padre la había llevado a Roma por las fiestas jubilares. El jueves, día del Corpus, asistió a la procesión del Santísimo Sacramento, que se celebró con gran solemnidad en la inmensa plaza de San Pedro, cuando el soberano pontífice, conducido en la sedia, desfiló ante sus ojos y se conmovió hasta derramar lágrimas a la vista de aquel anciano de cabellos blancos y postrada de hinojos adorando la sagrada hostia, bajo la impresión de una gracia especial. En un arranque espontáneo e irresistible, se ofreció como víctima por la vida del Papa y el triunfo de la Iglesia. Todo había pasado en un segundo, y en lo íntimo del corazón sintió la voz de Dios que aprobaba y agradecía su ofrenda. Aquella misma noche, la joven empezó a sentir los ataques de una enfermedad misteriosa que había de acabar con ella en pocos días. Fue aquella una muerte de predestinada. La guardia perdía con Matilde una celadora ferviente, Sor María del Sagrado Corazón, una amiga íntima, pero el cielo se enriquecía con una flor exquisita de pureza y de inocencia. Casi al mismo tiempo, la venerable fundadora recibía la triste noticia de la muerte de su piadosa madre. Finalmente, el abate Amodru, de quien hemos hablado anteriormente, acababa sus días en Saint-Lémen, pequeño pueblo a donde le habían enviado sus superiores para reponer sus decaídas fuerzas. La víspera de su muerte, presintiendo su fin próximo, hacía escribir estas líneas a Sor María del Sagrado Corazón: uno de mis últimos pensamientos en este mundo será para esa querida guardia de honor que tanto he amado, tanto he procurado extender y por la que ruego a Dios acepte mi vida, o a lo menos que aplique a los que por ella trabajan las gracias que pueda obtener mi pobre sacrificio. Sor María del Sagrado Corazón debía de sufrir mucho más que otras. Ella sentía muy vivamente todo cuanto atañía a los afectos de su alma. El espíritu religioso no hace insensible el corazón, antes bien lo aviva más. Muchas veces durante su vida había sufrido muerte y pasión por la obra, y además, a medida que avanzaba en edad, veía, triste privilegio de la vejez, su camino cubierto de tumbas de los seres más queridos, superioras entusiastas de la guardia, obispos que se habían declarado protectores decididos, celadoras fervorosas que sacrificaban salud y riquezas y la propia vida en la propagación de la obra. El golpe más terrible fue la muerte de la Madre María de Jesús, acribillada por las balas de un anarquista en la Cerviani, cerca de Marsella, en una finca de su familia, donde hacía 5 años que había fundado la tercera casa de las Hijas del Corazón de Jesús. Al saber la noticia de aquel horrible asesinato, Sor María del Sagrado Corazón no pudo contener las lágrimas, lloró amargamente ante aquella prueba que había de ser para ella la más dura de su vida, pero luego volvió en sí, y de aquella tumba, apenas cerrada, remonta su vuelo hacia las alturas,
que María de Luis Martini había ganado tan rápidamente. Siente que su amiga la asiste en la prueba. Su paz y su confianza son invencibles. Esta muerte que parece trastornarlo todo, escribe ella, es para afianzarlo todo. Marsella está consternada. Las simpatías y las demostraciones de duelo son universales. Aquí nuestros corazones manan sangre, pero viva Jesús. He aquí una magnífica ocasión de probar al amado que su voluntad nos es más querida que nuestros más queridos afectos. Dios sea bendito.